Pero dice la Biblia en Hebreos también 10:12, que Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Por eso este día allí, cuando Cristo estaba en la cruz diciendo consumado es, ya Él su sangre la había derramado. El viernes vimos cómo la hermana Shaida, de una manera espléndida, nos detalló cómo esa sangre fue derramada por nosotros. Jesús fue molido por nosotros, su sangre fue derramada, entonces ya no es necesario los sacrificios. Por eso Cristo dijo, consumado es, ya lo hice. Ya no es necesario que los sacerdotes sigan degollando víctimas. Ya no es necesario que se siga derramando sangre de carneros, ni de becerros, ni de corderos, ni de tórtolas, ni de palominos, porque ahora mi sangre está lavando y quitando los pecados del mundo. Ahora Él era el Cordero Pascual que puso su sangre, exhibió su sangre en un lugar público para que todo el que llegara a Él tuviera la redención y la remisión de sus pecados. Y por eso Cristo dijo consumado es. Ya la necesidad de la salvación, la necesidad de la redención fue pagada por Cristo. En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención por la sangre, el perdón de los pecados. Por eso hay esperanza, hermano. Hay esperanza para el mundo, hay esperanza para el pecador, porque ya no necesitan constantemente, día a día, llevar corderos, sino que el Cordero de Dios fue inmolado por toda la humanidad. Cristo fue el Cordero perfecto que fue inmolado. Todo el propósito del Antiguo Testamento se cumplió en Él. Cristo dijo también que Él había sido consumado porque ahora Él estaba cumpliendo perfectamente todas las profecías. Todas las profecías que se hablaron de Él en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Yo no entiendo cómo los judíos no han podido darse cuenta de eso. ¿Cómo los judíos no pudieron darse cuenta de eso? Si todas las señales estaban escritas, todos los tipos, todos los símbolos, todas las profecías estaban escritas y ellos las estudiaban y ellos las sabían y no pudieron ver que Cristo en ese momento estaba consumando todas las profecías, todos los tipos del tabernáculo, todos los tipos del Antiguo Testamento, todas las figuras estaban todas ahora resumiéndose, personificándose en la persona de Cristo, porque Él cumplió perfectamente todo lo que se hablaba de Él. El libro de Juan que leímos, el apóstol se encarga de decir para que la escritura se cumpliese. Cada vez que iba a decir algo de Jesús, para que desde la crucifixión, para que la escritura se cumpliese, porque la escritura toda se cumple en la persona de Cristo. Por Él fue escrito esto, como le dije ahorita. En el Antiguo Testamento nos narra el comienzo de una nación en la cual vendría el Salvador. Todos los profetas hablaron de Él. Todos los profetas dijeron de una u otra manera cómo iba a venir ese Cristo, cómo tendría que ser. Jacob habló de Él, Moisés habló de Él. Dice en Lucas 24:44, cuando ya Cristo había muerto y resucitado, Él les dijo, estas palabras les he hablado, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario. En la persona de Cristo se consumó todo lo que dijo David en el capítulo 22 del libro de los Salmos, cuando David detalla cómo iba a ser su muerte, cómo iba a ser su crucifixión. Todo estaba resumido en Él. Lo que habló Zacarías, el renuevo que habló Jeremías, era Él. El cetro, el legislador que habló Jacob, era Él. El que iba a nacer en un pollino, en una asna, del que hablaron los profetas, era Él. El que habló Amós, el que habló Ageo, el del que habló Zacarías, era Él. En Él se estaba resumiendo la ley, porque el sistema de sacrificios, el sistema de la ley, no la podían cumplir en su cabalidad del mundo. No podíamos cumplirla. Cristo dijo, no vengo a abolirla, yo vengo a hacer realidad esa ley. Todo ese sistema sacrificial ahora lo voy a llevar yo, porque tú no puedes llevarlo, porque tú no puedes cumplirlo, y yo lo voy a hacer por ti.
Él es ese del que habló el profeta Isaías en el pasaje que leyó nuestra hermana Mary. Isaías lo describe como si lo estuviera viendo, como si se estuviera viendo la pasión de Cristo. Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo sobre raíz de tierra seca. Le veremos más sin hermosura, sin parecer, sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos el rostro de él, como que no le estimamos y le menospreciamos. Y ciertamente, aunque le despreciamos, aunque le dimos la espalda, aunque lo abandonaron, ciertamente Él ahí estaba llevando en nuestro sufrimiento y nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y por abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por mis pecados, por lo que yo merecía morir, Él fue molido. Por lo que yo debía padecer, Él lo padeció. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos los hombres nos descarriamos como oveja. Todos, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de toda la humanidad. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Sin embargo, él angustiado, hasta lo sumo y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca, porque me amaba. Porque si él hubiera hablado, si él hubiera dicho: Señor, como dijo, pasa de mí esta copa, si él hubiera dejado que esa copa pasara, yo no tuviera esperanza hoy. Tú no tuvieras esperanza, tú no tuvieras vida. Pero gracias a que el Cordero de Dios fue inmolado en el Cordero, hoy tenemos esperanza. En Él se cumplió toda la profecía, todo lo que estaba escrito en Él. Y aún hay más. Lo mejor de todo también, ya dio la salvación, dio la redención. Ahora también, cuando Cristo dijo: consumado es, estaba diciendo: estoy venciendo la muerte, al diablo y al mundo por ti. En Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Mi destino era ser esclava del pecado. Tu destino era ser esclavo a servidumbre de Satanás, porque le entregamos las riendas a Satanás cuando pecamos en el Edén. Le entregamos las riendas a Satanás cuando nos separamos de Jesús. Pero en ese momento Él estaba diciendo: ahora vas a tener vida. Ahora la muerte ya no va a tener poder sobre ti. Y eso es esperanzador para mí. Y eso es un mensaje de esperanza para la iglesia. No había esperanza, no había salvación. La muerte era la solución. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. El que quebrantaba la ley tenía que morir irremisiblemente. Irremisiblemente morirás. Dice la Escritura que no se podía tener por inocente al culpable, y el castigo era la muerte. Como les comenté una vez cuando les hablé de la mujer adúltera, que en ese momento Jesús no estaba ignorando la justicia. Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Porque en ese momento Jesús le estaba diciendo a ella: yo voy a llevar lo que tú tenías que pagar. Tú debías morir, tú merecías morir, pero yo voy a morir por ti. En ese momento, allí en la cruz, Jesús le estaba diciendo a Zaqueo: yo voy a morir por tu pecado. Jesús le estaba diciendo a la mujer que anegó sus pies con sus lágrimas: yo estoy pagando por tu pecado. Jesús le estaba diciendo a todos los transgresores y a todos los pecadores: ya no vas a morir, porque mi muerte vencerá la muerte. Porque la muerte de Cristo venció la muerte. Y hay esperanza, hermanos. En Colosenses nos dice la Biblia en capítulo 2, versículo 15, que
que Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre Satanás. Por eso hoy Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Satanás no tiene poder sobre tu vida. Satanás no tiene poder sobre tu familia. Satanás no tiene poder sobre tu cuerpo. Porque Cristo triunfó sobre él en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Cristo escribió allí: estoy pagando por tu pecado. Ya el diablo no tiene autoridad sobre ti. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te afliges, iglesia, en los momentos de dificultad? ¿Por qué te turbas cuando viene la enfermedad? ¿Por qué te turbas cuando la muerte quiere sorprender? Si ya Cristo venció a la muerte por nosotros. En Él se cumple eso que dice el profeta Oseas: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Porque muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Él venció sobre la muerte en la cruz del Calvario, y esto nos da esperanza de vida. Ese día que Él dijo consumado es, no solamente estaba entregando su vida por la totalidad de mi redención y de mi salvación, sino que Cristo también me estaba dando una esperanza, y era que Él no se iba a quedar en esa cruz. Él lo llevaron a una tumba y Él no se iba a quedar en esa tumba. Él se iba a levantar victorioso. Los discípulos, cuando ya Él muere, quedaron desanimados y tristes. La Biblia dice que cuando Jesús resucita y va a una aldea, iban 2 discípulos camino a Emaús, y Él les dice: ¿qué es lo que ustedes van hablando? ¿Por qué están tan tristes? Porque ellos iban tristes. Yo me imagino a Pedro, a Jacobo, a todos ellos de pronto diciendo: ¿y entonces ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Dónde va a quedar lo que nos enseñó, lo que creímos? De pronto habían olvidado por un momento todas las veces que Él les dijo que era necesario que Él muriera, pero que Él se levantaría. Porque Jesús, cuando los ve, los encuentra entristecidos y turbados, y le dice: ¿por qué están tristes? Y ellos comienzan a decirle: es que Jesús empieza a contarle la historia, y Jesús le dice: ¿no sabe que esto era necesario? Y es cuando les descubre que era Él. Cuando se aparece a sus discípulos, dice que ellos estaban atemorizados, espantados, tanto que creían que era un fantasma. Estaban atemorizados. En la cruz, ahí solo la Biblia relata que estaba Juan, porque los demás le habían dejado, se habían ido y habían abandonado a su maestro. Pedro le negó, se escondieron. Quizás ya tenían poca esperanza. ¿Y ahora quién nos va a liderar? ¿Y ahora qué va a seguir? Pero Jesús era necesario que se levantara de la tumba, porque con su muerte nos dio la redención de los pecados, pero con su levantamiento de entre los muertos nos dio la esperanza de una vida eterna. No solamente a sus discípulos, sino a todos los que en Él creyéramos. ¿Por qué te turbas, iglesia? Si nuestro Redentor vive. Fueron a buscar su cuerpo. Las mujeres fueron a ungirle con especies, como era la costumbre de la época, pero no encontraron nada, porque la tumba está vacía. Porque allá en Israel, en algún lugar hay una tumba donde en un momento estuvo el cuerpo de nuestro Salvador, pero ya no está. Y porque Él vive, un día nosotros también viviremos. Porque Él vive, nosotros tenemos esperanza de vida y de salvación. Por eso hoy proclamamos esperanza, vida para la humanidad, porque Él vive. Una vez alguien me preguntó: ¿por qué ustedes los cristianos no adoran a María? Un profesor de religión, teólogo, me dice en el colegio UNED, me dice: a mí me gustan los evangélicos, a mí me gustan algunas doctrinas y algunas creencias de ustedes, pero es que lo que yo no comparto es que ustedes no adoran a María. Yo soy muy mariano. Yo le dije: ¿por qué ustedes no adoran a María? Yo le dije: porque María no murió por mí. Es que María no derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ni Juan, ni Jacobo, ni Pedro, ni el Papa. Por eso yo no puedo adorar a más nadie, sino al Cordero inmolado, al único digno. Juan lloraba mucho. El apóstol Juan lloraba a cántaros
porque decía que no había nadie digno de abrir los sellos, de abrir los libros y de desatar sus sellos. Y le dijeron: no llores, no llores, porque hay uno digno. Y no era María, y no era Pedro. Cuando él alza su vista, no era ninguno de ellos, no era nadie sino el Cordero que fue inmolado. Dijo: el Cordero que ha sido inmolado es el único digno de abrir los libros y de desatar sus sellos, porque Él fue el que redimió a toda nación, a todo pueblo, a todo linaje y a toda lengua. Por eso Él es el único digno de recibir la gloria. Él fue el único que tuvo la autoridad de decir: hecho está, consumado es, ya yo lo hice. Ya nadie más puede hacer más nada por el pecado, porque Cristo lo hizo en su totalidad. Porque Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Porque Cristo pagó la deuda que yo debía pagar. Porque mi deuda era mucha, porque mis pecados eran tantos y no tenía esperanza. Pero Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario y dijo: consumado es, todo está hecho. La obra que me diste que hiciese, Padre, la estoy terminando. Y no entendían. Para muchas personas eso era un moribundo más, ese era un profeta, un soñador más, y no entendieron sus palabras sino mucho después. Y no entendían que en ese momento se estaba cumpliendo el propósito para la humanidad. Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario por salvar una generación que no lo merecía, por salvar una raza que no lo merecía, por salvar una raza que merecía la muerte, que no merecía la esperanza. Pero Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario. Por eso yo debo darlo todo por Cristo. Por eso los mártires dieron todo por Jesús, porque Cristo es todo. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a padecer por Cristo? Dice Hebreos: porque aún no has padecido hasta la sangre por el pecado, porque solo hubo uno que lo hizo. Les invito en sus casas a leer el libro de Hebreos. En su totalidad es un libro muy hermoso, porque todo hebreo nos enseña que Él era ese sumo sacerdote, que entró al lugar santísimo una sola vez y no dos veces como lo hacían los hombres. Que Cristo nos enseña que es el Cordero perfecto que se ofreció por toda la humanidad. Hoy estamos llenos de enfermedades, de tribulaciones, de angustia, pero esto no debe ser motivo para nosotros de desespero ni de angustia. Confía en el que dijo: consumado es. Confía en el que entregó por ti su vida. Confía en el que en su cuerpo, en el Calvario, su llaga, llevó tu enfermedad. Llevó tu enfermedad y tu problema. Él lo puso en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué nos atribulamos? Entonces, ¿por qué nos desesperamos? Si Cristo ya lo hizo todo. Amén. No podemos cansarnos de escuchar este mensaje una y otra vez, y las veces que sean necesarias, porque para eso fue. Cristo dijo: haréis esto en memoria de mí, en memoria de Él. No es en memoria de ningún otro, en memoria de mí, queriendo decir: recordarás mi muerte todos los días porque lo hice por ti. Recordarás mi muerte porque di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Y nadie tiene mayor amor por ti que el que puso su vida por ti en la cruz del Calvario. Ni tu amigo, ni tu esposo, ni siquiera tus hijos, ni siquiera nuestros hijos nos van a amar de la manera en la que Cristo nos amó, porque nadie entrega su vida por otra persona, solo aquel que pudo hacerlo, solo el Cordero inmolado. Nadie más hará eso por ti. Amén. Nadie más hará eso por ti. Por eso es que nosotros no dejamos de cantarle que Él es nuestro todo. Por eso nosotros no dejamos de expresar que Cristo es el todo en nuestra vida, porque Él llevó nuestras dolencias, porque Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ya no más angustia. Él dijo: el mundo te traerá aflicción, el mundo te traerá dolor, pero en la cruz yo vencí al mundo. Pero en la cruz yo vencí todo aquello que te puede atribular. Y si la muerte te sorprende, oh, ya no hay muerte, sino que hay vida.
Y si la muerte llega a nuestras vidas, es lo más maravilloso, porque ahora iremos con aquel que murió para darnos no solo la salvación, sino la vida eterna. Aleluya, ¿cuántos se gozan por eso? Que Él que murió en la cruz del Calvario, por eso es nuestra esperanza. Aquel que dijo, no se turbe vuestro corazón. Iglesia, no se turbe tu corazón. Creemos en Dios, creemos que también Jesús vino y que fue a preparar un lugar para nosotros, y por eso nosotros todos los días nos desmayamos, y por eso todos los días avanzamos, porque hay una esperanza. El mundo transita sin esperanza. El mundo espera una semana para recordar la muerte de Cristo, pero nosotros todos los días tenemos que recordar la muerte de Cristo, y no solo eso, sino estar esperanzado de que un día viviremos para siempre, de que un día ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, porque Cristo las enjugó en la cruz del Calvario, y Él las seguirá enjugando en la eternidad, y allí no habrá dolor, allí no habrá más tristeza, porque Cristo lo llenará todo y todo, porque hoy vemos como un espejo, pero un día veremos la totalidad de la gloria de Dios, y yo espero eso. Y mi alma lo anhela, y mi alma lo espera. Eso es por lo que vivo, por lo que respiramos. Es la esperanza gloriosa que Cristo vino a traernos en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es. Amén. Gracias te doy en esta mañana, Señor, por este breve mensaje, Dios, en el que nos recuerdas la pasión de Cristo, Señor. Ese sufrimiento, Dios, esa sangre que se derramó por mis pecados, cuando yo no tenía esperanza. Para el que no tiene esperanza, podemos mirar al Calvario. Cuando la desesperanza quiere llegar a nuestro corazón, miremos al Calvario, miremos al que dijo, consumado es, el que entregó su vida por nosotros. Por eso hoy no le temo a la muerte, por eso hoy no le tengo miedo a la muerte, porque Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario por mí, porque Cristo vino a darme la esperanza de vida. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a morir en la cruz del Calvario por mi vida. Por eso hay una voz de esperanza para el mundo, por eso hay una voz de esperanza que no la dio Aarón, que no la dio Moisés, que no era David, que no era nadie en esta tierra, sino eras tú, Señor. Por eso se gozó el sacerdote en el templo cuando te cargó en sus brazos y cuando dijo, la esperanza de Israel ha llegado. Por eso nos gozamos, oh Señor. David anheló verte, Jeremías anheló verte, Isaías anheló verte, todos los profetas anhelaron verte, todos los profetas saludaron lo prometido desde lejos, pero hoy nosotros podemos verte, Señor, a través de tu palabra podemos experimentar tu amor, y hoy esas palabras que un día dijiste en la cruz retumba en nuestros corazones, retumba en nuestras mentes y en nuestras almas, cuando dijiste, ya lo hice por ti, ya morí por ti, ya pagué tu deuda, ya pagué tu rescate que era alto, pero lo hice a precio de sangre, lo hice con mi sangre, porque ninguna otra sangre nos podía dar esperanza, ni la sangre de los corderos, ni la sangre de los becerros, solo la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado. Solo su sangre es la que quitó el pecado del mundo, solo su sangre es la que nos da esperanza de vida. Por eso hoy, Señor, cantamos triunfantes, por eso hoy andamos triunfantes, por eso hoy vivimos victoriosos, porque Cristo venció en la cruz del Calvario, porque Cristo se entregó y dio su vida por su iglesia, y por eso ni el diablo, ni la muerte, ni el mundo, ni ninguna cosa creada podrá destruir a la iglesia, porque fue comprada a precio de sangre, porque fue edificada sobre la cruz del Calvario, porque fue edificada sobre la sangre
morir en la cruz por mí. Gracias, Señor, por ese sacrificio que nadie más hará por mí. Por eso, Señor, ya no me siento solo, Dios. Por eso ahora me siento importante, porque para ti fuimos importantes. Por eso, Señor, ya no tengo desesperanza. Por eso ya no temo a la enfermedad. Por eso ya no temo a la angustia. Por eso ya no temo al dolor. Por eso ya no temo, Señor, a morir. Porque un día, Señor, sea que esté muerta o sea que esté viva, oh Dios, me levantaré en gloria. Me levantaré en victoria y te veré, Señor, tal cual eres. Ese es mi sueño más anhelado. Ese es el sueño de tu iglesia. Y por eso tu iglesia te ama. Y por eso tu iglesia te espera. Y por eso tu iglesia te glorifica. Y por eso soportamos. Y por eso estamos en pie. Por tu esperanza redentora. Por tu esperanza salvadora, mi Señor. Gracias te doy. Gracias te doy, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Tal y completamente tal cual es, cuando seamos transformados en gloria. Por eso no hay un mejor tema, porque Cristo es el centro de nuestras vidas, porque Cristo es el eje. Cristo es lo mejor que hemos podido tener y lo mejor que ha podido pasar en nuestra vida hueca y vacía. Él es el que le da el sazón a nuestra vida, el sabor a nuestra vida, ¿cierto? Así como le decía yo a Giovanni una vez que hizo una sopa y le echó de todo, y la sopa no es tan mala, ella aprendió a hacer sopas muy buenas, pero le faltó sal. Yo le dije, tú le podrás echar con todas las verduras, todo lo que tú quieras echar, pero si no tienes sal, no sabe nada. Cristo es esa sal en nuestras vidas, ¿verdad? Podremos tener triunfos, podremos tener profesiones, podremos tener talentos, podremos tener cosas buenas, pero si Cristo no está en nuestro corazón, de nada nos servirá. No hay sabor, no hay sazón, no hay esperanza en nuestra vida, porque Cristo es todo para nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos a estar leyendo un versículo bastante conocido. San Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19, versículo 30. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Pueden sentarse. Este es el grito triunfante de un vencedor. De eso vamos a hablar. El grito triunfante de un vencedor. En su agonía era un vencedor. Policarpo fue un discípulo de Juan, uno de los pioneros, conocido como padre de la iglesia protestante que nosotros conocemos hoy. Nació en el año 60 después de Cristo y murió en el año 156 después de Cristo, a la edad de 96 años. Era un anciano, fue pastor de la iglesia de Esmirna, obispo de Esmirna, fue un discípulo de Juan. A este anciano lo arrestaron en una época donde ser cristiano, en una época donde ser seguidor de Cristo costaba la vida. Era un delito, era considerado maldito, era algo atroz ser cristiano. Proclamar a Cristo muerto y resucitado era el peor de los delitos en esa época cuando vivía este hombre. Después de Cristo recibió una fuerte persecución contra todos los cristianos. Y este hombre Policarpo fue arrestado por servir a Cristo. Y como era un anciano, como tenía 96 años, como les dije, este hombre le ofrecieron la libertad. Porque quizás no querían darle muerte, porque era un anciano. Y de alguna manera sintieron algo de misericordia porque le dijeron: no queremos darte muerte,
pero por favor, maldice a Cristo y te salvarás. Y Policarpo dice, 86 años he servido a Cristo y no he recibido otra cosa de Él sino el bien. ¿Cómo he de maldecir yo a mi Señor y a mi Salvador? Y después de esto fue quemado vivo, fue arrojado en la hoguera por no maldecir a su Señor y a su Salvador. Ignacio, también otro pionero de la iglesia, nacido en el año 67 después de Cristo, murió en el año 110 después de Cristo, en una edad más joven de 43 años. Este hombre también fue discípulo de Juan y fue pastor de la iglesia de Antioquía. El emperador que gobernaba en ese momento, llamado Trajano, este hombre visitó Antioquía y en esa visita arrestó a Ignacio. También por el delito de servir a Cristo, de seguir a Cristo, de proclamarle. Y fue sentenciado a la muerte. Y la muerte era que tenía que ser llevado hasta Roma, a ser arrojado a las fieras hambrientas, que también era uno de los castigos de Roma. Eran perros, había leones también que los dejaban pasar hambre por días para arrojarle cristianos, para arrojarle familias enteras con bebés en brazos y que destrozaran su cuerpo por seguir a Cristo. Y este hombre le ofrecieron también, a todos le ofrecían la libertad a cambio de dejar de proclamar el nombre de Jesús. Y este hombre, camino a Roma, comenzó a escribir. Y comenzó a escribir y a dejarle a alguien escritos donde les decía, por favor, no imploren el perdón del emperador. Por favor, anhelen en su corazón morir por su Salvador. Y este hombre, lleno de euforia, lleno de convicción y de mucha pasión, exclamó, vengan fieras, que las fieras estén prestas a desmembrar mi cuerpo. Vengan a las fieras y si no lo están, yo las obligaré a hacerlo. Vengan y desmembren mi cuerpo, cada uno de mi cuerpo. Vengan y descoyunten mis huesos y mis miembros. Solo una cosa quiero yo, y alcance a mi Salvador. Y alcance a mi Señor que murió por mí. De pronto, a la vista de muchas personas, estos hombres y todos los mártires que sufrieron en la época, en la historia de la iglesia, todas familias que perecieron, bebés, ancianos, jóvenes, murieron destrozados por fieras, murieron en la hoguera, murieron por muchas torturas y castigos, por el delito de seguir a Cristo. Todos estos hombres lo hicieron porque amaban a su Señor, porque habían comprendido las palabras que Jesús dijo, consumado es. Y todas estas personas entendían eso de una manera vívida y especial. Quizás a los ojos y a la vista de muchas personas que no conocen a Jesús, que no han experimentado el amor de Jesús, quizás los puedan tildar de masoquistas, de locos. Quizás si hubiera sido en esta época, se hubiera reunido la OEA, la ONU, la UNICEF y todas las entidades, el bienestar familiar y todo, pero ¿cómo van a dejar a esos padres que esas fieras devoren a sus niños? ¿Qué les pasa? Y todos serán tildados de masoquistas, de locos. Pero todos ellos habían entendido algo, y era la pasión y el amor de su Salvador y de su Señor. El que nosotros también debemos entender, la pasión y el amor que entregó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y por eso es que ellos no se cansaban de proclamar a Jesús aun cuando la muerte estaba tras ellos. Por eso Pablo antes hablaba de la ley, Pablo antes todo era la ley, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando conoció a Jesús, Pablo no tuvo otro tema de conversación, sino Cristo muerto y resucitado. Y por eso los apóstoles uno a uno también fueron muertos por causa de Cristo. Porque es que cuando nosotros conocemos y experimentamos el amor de Jesús, ya no queremos otra cosa. Ya no queremos hablar de más nada, sino de Jesús. ¿Cómo callar a la iglesia que deje de hablar de Jesús si Jesús es el todo? Si Jesús es el centro de la vida del cristiano. Amén. Jesús es el todo de nuestras vidas. Consumado es, dijo el Maestro, dijo el Salvador. Todo estaba terminado. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba diciendo ya todo terminó, ya todo acabó, ya no hay más nada que hacer por el pecado, ya no hay más nada que hacer por la redención, ni por la salvación, ni por la justificación, porque en este momento yo la he terminado.
en este momento yo lo he terminado. Consumar es llevar a cabo una obra totalmente, o sea, en su todo, que ya no le falta más nada, que ya no necesita más nada. Por eso Cristo exclamó, consumado es. ¿Pero qué estaba consumado? ¿Qué había hecho Cristo? Palabras antes de esta, Jesús había dicho otras palabras que nosotros la conocemos. Jesús había dicho palabras de perdón. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Jesús había dicho palabras de esperanza cuando le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús había dicho palabras de previsión cuando le dijo a Juan, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo, preveyéndole un hogar a esa mujer que fuera su madre. Había tenido palabras de desolación en su corazón cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora estas palabras, había tenido también palabras de angustia física cuando dijo, tengo sed. Pero ahora estaba exclamando unas palabras ya no de angustia, ya no de desolación, sino unas palabras de triunfo. Cuando dijo, consumado es. Como cuando dijo en Juan 17, he acabado la obra que me diste que hiciese. El propósito por el cual Cristo había venido a la tierra estaba cumplido. No sé si nosotros podamos decir, el propósito para el que yo vine a la tierra ya está cumplido. Pero Cristo pudo decir, el propósito por el que el Padre me envió, la voluntad que el Padre me envió, la estoy terminando hoy. No era un día cualquiera, era un día especial. Era un día diferente. Para las naciones, para nosotros, el 20 de julio, el 7 de agosto son fechas especiales. Estados Unidos tiene su fecha, Israel tiene su fecha y todas las ciudades tienen su fecha especial. Pero hay dos fechas especiales en toda la humanidad. Y es el día que Cristo murió y el día que Cristo resucitó. Son las fechas de la historia de la humanidad más importantes y más cruciales. Porque no solo marcó la historia, sino que marcó los corazones, sino que nos separó del pecado, sino que nos abrió el camino y nos permitió ahora entrar en la diestra de Dios, entrar en la atmósfera de Dios. Pero ¿qué fue lo que Cristo consumó allí? Primero, la necesidad de la redención y de la salvación. Nosotros necesitábamos ser salvados. El ser humano necesitaba la salvación. Recordemos que en el Edén el hombre cayó. El hombre desobedeció a Dios y cortó toda comunión con Dios allí en el Edén. Vemos nosotros en el capítulo 2 de Génesis un capítulo hermoso, rodeado de muchas cosas hermosas. Estaba el hombre. Pero cuando saltamos al capítulo 4, ya no está para nada hermoso el paisaje. Ahora hay muerte, sangre y destrucción. Ya empiezan los homicidios, ya empiezan las barbaridades humanas. Todo cambió de repente, porque el hombre le abrió la puerta al pecado, le abrió la puerta a Satanás y con ello condujo la destrucción, la perdición y la muerte eterna. Le entregó en ese momento el control de su vida, de todo a Satanás, a la muerte. Le entregó todo el hombre. No entendía lo trascendental que estaba cometiendo en ese momento, que no solo sería para ellos trascendental, sino para sus hijos, para los hijos de sus hijos y para nosotros también. Porque por un hombre entró el pecado al mundo, dice la Escritura, y ese pecado ha conllevado a que toda la raza humana vivamos separados de Dios. Por esto el hombre necesitaba salvación. El hombre necesitaba ser redimido y ya no podía hacerlo por sus fuerzas y no podía hacerlo por él mismo, porque era un costo elevado el que había que pagar. Cuando el hombre peca, se separa de Dios y entiende que está desnudo y entiende que ha pecado y se ha separado de Dios, entonces Dios cubre su pecado en un sentido literal y en un sentido figurado. Dios hace un sacrificio allí, porque matan un animal, porque cubren su cuerpo con pieles. Desde ese momento Dios estaba enseñándole al hombre que era necesaria una redención y que era necesaria una salvación, pero que tendría que venir por sangre, pero que tendría que venir por muerte. Desde ese momento Dios le enseña al hombre que la salvación vendría mediante un derramamiento de sangre de una víctima o de otro por él.
que ya él mismo le era imposible obtener la salvación y la redención que había perdido en el Edén. Y cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, le dice, pondré enemistad entre ti y tu simiente, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Y sabemos que la herida en la cabeza de una serpiente es mortal. No hay esperanza de vida cuando matan a una serpiente, cuando le dan en su cabeza, no hay esperanza. En ese momento Dios le estaba diciendo a ellos y a toda la humanidad, desde allí prometió Dios que vendría la redención a través del mismo ser humano, pero por una víctima tendría que ser inocente, una víctima que tendría que encarnarse y sufrir por ellos. Estaba dando la primera esperanza de salvación, la primera esperanza de redención. El hombre cayó, el hombre pecó, pero Dios no le dejó allí. Dios dijo, te voy a dar una esperanza, porque el Dios siempre, yo nunca he podido entender por qué Dios nos ha amado tanto. La Biblia dice que no se entregó por los ángeles, sino por nosotros. Nos ha amado desde el principio, aun cuando caímos, aun cuando pecamos, Dios dio esperanza. Ahora debía hacerse la redención, pero con sangre. Pero con sangre. En Levítico capítulo 17, versículo 11, dice la Biblia, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado a vosotros para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice la Escritura, y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, tenía que haber derramamiento de sangre. Pero ¿quién estaba dispuesto a derramar su sangre? No estaban dispuestos los hombres a derramar su sangre por otro hombre. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Y esto nos lo enseña la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando el pueblo de Dios estaba sujeto a esclavitud en Egipto, el derramamiento de sangre hizo posible que el pueblo de Dios fuera redimido de la esclavitud y separado de Egipto a través de la sangre. A través de un cordero pascual era necesario matar un cordero inocente y que esa sangre fuera colocada en los dinteles de las puertas. Cada casa que tuviera la sangre aplicada allí, el ángel de la muerte pasaría de largo y no tocaría la vida del primogénito de esas casas. Fuera de Egipto o fuera de Israel, tenían que aplicar la sangre en los dinteles de sus casas. Allí ya Dios estaba enseñando que la sangre era la que iba a traer la remisión de pecados. Era la que iba a traer la redención y la salvación. Por eso también en el sistema sacrificial que fue enseñado por Moisés, también tenía que haber derramamiento de sangre. Tenían que ofrecer animales, corderos, becerros, tórtolas, palominos. Tenía que haber derramamiento de sangre. El sacerdote el pecador tenía que traer el animal y lo colocaba allí. Y entonces colocaba sus manos encima de la víctima, o sea, del cordero, del becerro, del animal que fuere. Y lo colocaba allí, en esa transmisión, en esa postura de manos. El pecador estaba diciendo, mis pecados los estoy transmitiendo a esta víctima. Estaba transmitiéndole allí y le tenía que herir y tenía que derramar esa sangre. Y el sacerdote tenía que tomar esa sangre y derramarla sobre los cuernos del altar, en un lugar visible. Así como en la Pascua la sangre tenía que ser colocada en un lugar visible, así también la sangre tenía que ser colocada en los cuernos del altar en un lugar visible, diciendo, esta víctima murió por mí y estoy ofreciéndola por mis pecados. Pero esto era un sistema que tenía que ser continuo, porque es que nosotros vivimos pecando todos los días, constantemente. Era un sistema que demandaba que estuviera haciéndose constantemente. Día tras día tenían que ser ofrecidos por los pecados. Era un sistema en el que por cientos de años se derramaron ríos de sangre de tantas víctimas. Pero dice la Biblia en Hebreos 10:4 que la sangre de los toros y
y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No podía quitarlos, porque constantemente tenían que ofrecerlo. Los sacerdotes por cientos de años tenían que ofrecer